Dios los bendice, amados compatriotas colombianos. Hoy quiero compartirles a todos, absolutamente todos los colombianos, esta demanda que he hecho yo ante la Procuraduría y ante la Fiscalía General de la Nación sobre la relación que existe entre el Foro de Sao Paulo, Odebrecht, el socialismo del siglo XXI, el narcotráfico, la guerrilla y la corrupción política. También esta demanda tiene una parte B y es acerca de la presunción de inocencia. Ese artículo que prácticamente abre las puertas de la corrupción política. Y esta demanda ha sido instaurada contra el Consejo Nacional Electoral y es por las siguientes razones. Primero, la ineficacia del sistema electoral, desigualdad electoral, negligencia a la hora de regular, inspeccionar, vigilar y controlar la actividad electoral de los partidos políticos. Segundo, hay discriminación, hay desigualdad, hay falta de oportunidades, hay vacíos jurídicos, hay negligencia, hay antitransparencia con respecto al manejo de las candidaturas presidenciales a cargos públicos. Tercero, por permitir que grupos políticos y sus afiliados, aliados con los corruptos, sigan obteniendo personería jurídica y puedan postularse a cargos públicos. Cuarto, que por permitir que candidatos a cargos públicos puedan tener en su contra muchos juicios, puedan tener en su contra muchos casos de corrupción y perfectamente puedan seguir aspirando a cualquier cargo público, cuando en realidad lo que los colombianos esperamos es que los que vayan a ejercer cargos públicos, su hoja de vida esté transparente. Inclusive para un barrendero se le pide la hoja de vida y se le mira con retroactividad, qué es lo que ha hecho. Pero parece que para cargos públicos, lo que tenga en el pasado o lo que tenga en el presente, todos chicharrones le son borrados. Entonces, eso debe remediarse. Y la verdad es que el Consejo Nacional Electoral fue creado para poder controlar todo lo que es esto del sistema electoral y debe tener un sistema electoral eficaz y debe garantizar la participación equitativa. Debe tener modernidad a la hora de las votaciones o de contar los votos o las firmas. Entonces, dentro de las funciones del Consejo Nacional Electoral tenemos que inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad electoral de los partidos políticos, sus representantes legales, sus directivos y sus candidatos. Y el Consejo Nacional Electoral tiene autonomía presupuestal y administrativa, lo cual quiere decir pues que con el dinero cuenta con el que quiera y en la administración ellos mismos se administran. Y podemos observar y apreciar que nada de lo anteriormente nombrado se cumple. El Consejo Nacional Electoral no cumple con absolutamente ninguno de estos parámetros, ni para los que fue creado, porque vemos esa corrupción que hay en estas elecciones presidenciales y en las elecciones pasadas. Por ejemplo, podemos demostrar que en el año 2015 se presentaron candidatos a cargos públicos que estaban inhabilitados y solamente hasta el año 2017 fue que fueron castigados. Entonces, si se presentan ahora en el 2018 candidatos inhabilitados, pues perfectamente en el 2020 se va a decir, es que tenía este problema, que tenía esta situación, cuando eso debe ser subsanado inmediatamente.
Entonces, ¿por qué no se han inhabilitado a estos partidos, a estos precandidatos y a estos candidatos que están afiliados al Foro de Sao Paulo, cuando está perfectamente demostrado la estrecha relación que tiene el Foro de Sao Paulo, Odebrecht, el socialismo del siglo XXI, la corrupción política, el narcotráfico, la guerrilla? Entonces yo con esta gran cantidad de documentos que ustedes pueden ver aquí con fotografías y todo, pues entonces he demostrado, y eso que falta muchísimo más, esa relación. Entonces el Foro de Sao Paulo acoge en sus filas a delincuentes que han causado daño por mucho tiempo y le causan daño a nuestro país, como las FARC, perteneció muchísimo tiempo al Foro de Sao Paulo, y ahora el ELN. Y el ELN es una guerrilla ilegal, es un grupo ilegal, y está afiliado en este foro. Entonces, pues ahí perfectamente parece que caben todos. Está demostrada la vinculación de las FARC y el ELN con el narcotráfico y su relación con Odebrecht. De manera que toda esta relación, más el Foro de Sao Paulo y sus afiliados, está completa demostrada. Entonces, el artículo 122 habla de inhabilitar a todos aquellos que hayan tenido delitos de lesa humanidad o que hayan estado vinculados con el narcotráfico. Y la verdad es que aquí claramente se está haciendo negligentes a la hora de aplicar este artículo. Y en cuando haya sido modificado, porque fue modificado arbitrariamente por el acto legislativo número 1 de 2017. Ustedes aquí lo pueden observar como en su artículo 20 dice que habrá suspensión de condenas para todos estos acusados hasta que sean juzgados por la JEP. Con todo y esto se pueden aplicar juicios fast track para llenar estos vacíos. Perfectamente. Se pueden aplicar juicios fast track, así como se aprobó todo esto tan rápidamente y todos estos decretos y todos estos tratados y todo esto que se firmó en La Habana, pues asimismo, para corregir todos estos defectos, el mismo fast track puede ser utilizado y se puede llegar hasta el fondo de la verdad. Pues ya que decir Odebrecht, es decir, el Foro de Sao Paulo, es imposible que en un país legal se permita ser legalizado por los ilegales y sin que el órgano regulador diga nada. Entonces legalizan lo ilegal perfectamente y los que tienen que controlar no dicen absolutamente nada. El Foro de Sao Paulo tiene demostrado y está demostrado que tiene una ideología de caos, de represión religiosa y de los medios de comunicación. Tiene también en su haber la eliminación de la clase media, el hambre, la desigualdad, la incertidumbre, y sin importarles nada se toman el gobierno, sea legal o sea ilegalmente, se toman el gobierno donde llegan y se toman todas las instituciones y cambian las leyes a su antojo y como ellos quieren. Y ahí tenemos nosotros todas estas dictaduras. Usan a los unos, usan a los otros y resulta que después los pisotean. Entonces mire ustedes las dictaduras, cómo viven los que están en esas dictaduras. Y después entonces me dice si es verdad o no es verdad esto. Si permitimos que estas graves situaciones pasen y se sigan sucediendo, pues entonces cualquier día podemos escuchar una asociación de narcotraficantes internacionales formó su movimiento, formó su grupo político y empezó a matar, empezó a robar, empezó a secuestrar y a poner bombas y esto y el otro. Y entonces, pues hay que aprobarles que se metan a la política para que dejen de matar, porque así como se hizo con los unos, hay que hacerse con los otros. Entonces, esto no se puede permitir. También tenemos que Santos y Zuluaga y muchos más implicados en Odebrecht y los Paradise Papers
han hecho y han deshecho sin que el Consejo Nacional Electoral tome cartas en el asunto. No se sabe quién investiga, cómo investiga, si los que investigan son amigos o son conocidos o son relacionados o tienen algún problema o alguna situación ellos mismos de la cual se les pueda decir, usted no me puede acusar porque si no yo lo denuncio. Entonces, todo esto hay que mirarlo porque sabemos que esas investigaciones jamás dan un fruto productivo. Siempre se terminan archivando, o que no se puede, o que es imposible tocarlo, o que tiene esto, que tiene el otro, y jamás se termina demostrando nada. Entonces esto hay que terminarlo completamente. Entonces, los implicados en la corrupción de infiltración de campañas políticas, Marcelo Odebrecht y Lula da Silva, ya han sido condenados. Actualmente han sido condenados, están condenados. Y dice el artículo 122 que los que ya han sido condenados están inhabilitados. Están inhabilitados. Entonces, miremos que hay que aplicar la ley para todos por igual. Las FARC claramente están violando los artículos 34 y 122. Entonces, por tanto, en uso de mi derecho del control político y al debido proceso, yo denuncio que los que hayan cometido delitos de lesa humanidad o narcotráfico jamás puedan ocupar cargos públicos. Si estos decretos se pueden alterar para los unos, perfectamente se pueden alterar para los otros. Entonces, los afiliados al Foro de Sao Paulo serían Partido Alianza Verde, Movimiento Progresistas, Polo Democrático, Unión Patriótica, Marcha Patriótica, Presentes por el Socialismo, las FARC y el ELN, quienes todos han votado en julio pasado y han firmado un acuerdo en el cual respaldan la dictadura de Venezuela. Entonces, yo he propuesto algunas cosas. Como primero, inhabilitar a todos los movimientos políticos, candidatos y precandidatos que estén afiliados al Foro de Sao Paulo o Odebrecht. Segundo, que se realicen juicios fast track a todos aquellos que quieran aspirar a algún cargo público, para que ya, sin sospechas en su contra, perfectamente puedan aspirar a cualquier cargo y representar a los colombianos. Tercero, que se castigue con duras condenas a los falsos acusadores que solo buscan dañar la buena imagen de los precandidatos, porque casualmente eso es lo que se dice. Entonces todo el mundo denuncia y que es para dañar la imagen de los candidatos. Cuarto, la total devolución y la multa por desfalcar al Tesoro Público. Quinto, pedirle a la Fiscalía General de la Nación que extinga el dominio de los bienes de las FARC adquiridos en sus actividades como grupo ilícito o armado. Sexto, solicitar detención preventiva para aquellos que están siendo investigados por delitos de corrupción. Entonces, todos los candidatos políticos que tengan cargos en su contra deben pasar por juicios fast track y de esta manera ya en un corto periodo de tiempo se va a limpiar su integridad o se va a corroborar que ha cometido esos delitos. Octavo, el derecho de presunción de la inocencia se presta para que haya corrupción. Por lo tanto, hay que modificarlo o llenarle los vacíos jurídicos que tenga de manera inmediata. Esto solamente es posible con los juicios fast track. Noveno, el Consejo Nacional Electoral está usando un método electoral completamente anticuado. Entonces utiliza 287.000 millones de pesos para hacer un plebiscito y utiliza 40.000 millones de pesos para hacer una consulta, cuando a través del computador y la identificación con iris o facial, esto es completamente gratis. Aquí vemos completamente la corrupción que hay para sacar dinero a los colombianos, porque finalmente todo eso lo pagamos los colombianos con impuestos, con IVA, con esto, con el otro. Décimo,
Las FARC claramente están violando el artículo 34 y 122 de la Constitución. Por lo tanto, yo denuncio públicamente que ellos jamás puedan ocupar ningún cargo público. Al existir vacíos jurídicos, legales o fiscales, automáticamente traen consigo la corrupción, la desconfianza y la parcialidad. El Consejo Nacional Electoral fue facultado para generar leyes justas y corregir las injustas. Entonces, por favor, que tome control de estas elecciones, que tome control de toda esta corrupción que se está viendo con estos afiliados al Foro de Sao Paulo o de Brecht, o con estos candidatos que tienen muchos juicios en su contra y se amparan bajo la presunción de la inocencia. Esta demanda también será tramitada ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal de la Haya, el Comité Internacional de Justicia, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, por favor, pase la voz, remita esta demanda a todos los colombianos, apersonémonos todos, apoyemos todos, porque esto es para el bienestar de todos, no solamente de unos pocos. Imagínense si los corruptos llegan a la presidencia de la República de Colombia y llegan a dominar todo lo que es el ente gubernamental. Van a hacer con las leyes y con el pueblo lo que quieren. Si ahora no tienen el total poder y hacen lo que quieren, imagínense teniendo el total poder. Entonces, por favor, comparta, Dios los bendice y que esto se sepa en todos los colombianos. ¿Quiénes son los que están aspirando a la presidencia de la República de Colombia? ¿Qué hay detrás de ello? ¿Cuál es su historial? ¿Qué han dicho antes de esto o del otro? Hay que investigar, hay que consultar en qué chicharrones están metidos. Dios los bendice.